Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Nazón y Samuel Joaquín entre los apóstoles de la Biblia. Tengo en mis manos la Santa Biblia con las epístolas de Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Evidentemente es una payasada, es una farsa que Sammy haya metido sus cartas en una edición de la Biblia tratando de integrarlas a la Biblia. Nadie le hizo caso, ni siquiera su gente ni sus predicadores toman sus famosas epístolas apostolares, entre comillas. Yo nunca he visto al viejito Montemayor decir: abramos la palabra de Dios, del apóstol de Jesucristo Samuel, les voy a predicar de aquí. Su hermano Samuel, llamado por la voluntad de Dios para continuar la obra. No soy apóstol, soy el continuador. Y por 22 años me pongo como continuador, y hasta que ya la polaca se concreta ya soy apóstol. Después de muchos años de pleitos, hasta que ustedes me reconocen. Y por cierto, que en una de mis cartas el pastor de Mexicali no reconoció mi autoridad y bla, 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 bla. Es decir, Sammy no tenía palabra de Dios respetable como para decir: pues es el apóstol vivito y la Biblia es letra muertita. Pero como Sammy está vivito y es apóstol, pues sus misivas deben de pesar más. Nunca las han usado, nunca las han empleado. Ni Montemayor, ni Gerardo Ortiz, ni Menchaca, ni ningún de esos ilusos que te presentan a un apóstol vivo que tiene más peso que la Biblia, pero siempre vuelven a la Biblia, siempre vuelven a la Biblia. Señores, ya basta de farsas. Ellos mismos están negando la autoridad del Sammy al no usar sus cartas, mucho menos van a usar las de Nazón. Entonces, el tema de hoy: ninguno de estos tres señores tiene autoridad apostólica como los apóstoles de la Biblia. ¿Tienen autoridad? Sí, autoridad que les ha concedido su movimiento, la gente que han logrado engañar y que se les postran, que les rinden pleitesía baja en pasarelas, pero que en realidad tanto ellos, mírenlo, ahí trae la Biblia el Eusebio. ¿Por qué? Porque dependían de la Biblia, dependían de las palabras de verdaderos apóstoles. También el Sammy, aunque andaba, él más bien fue como un luchador social, hizo obras, hospitales, todo con engaños, ¿no? Porque esos hospitales no son para el pueblo, son carísimos. Y ya este otro mucho menos. O sea, esta gente no tiene autoridad para decirse apóstoles de la Biblia. Lo mismo puedo decir yo, exactamente lo mismo de un Maldonado, de un apóstol de Elim, que se quiera comparar a los apóstoles de la Biblia. Por favor, estamos hablando de payasadas, farsas, porque ni Maldonado, claro que Maldonado no ha llegado al grado de escribir epístolas para querer equipararse con los apóstoles de la Biblia, pero estos locos sí lo han hecho. Pero escúchame bien, miembro de la luz del mundo: si el apóstol vivo pesa más que la Biblia, ¿por qué sus cartas no sirven para nada?
Bueno, yo te voy a compartir el primer texto para que veas cómo hablaban los verdaderos apóstoles de la Biblia. Romanos capítulo 1, palabras de un verdadero y auténtico apóstol. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Quisiera que anotaras eso, porque te vamos a demostrar en este video para qué es el apostolado. Número 1. El apóstol Pablo dice que él fue apartado, llamado a ser apóstol, para el evangelio de Dios. Te lo leo de nuevo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo citaba las Escrituras de los profetas: vendrá el deseado de todas las gentes, Isaías dijo esto, Jeremías dijo esto. El mismo Jesucristo, cuando anduvo en carne, dijo: les voy a declarar lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Ellos se apoyaban en las Escrituras, incluido el mismo Jesucristo. Y Pablo dice: yo fui apartado para el evangelio que estaba prometido antes por la boca de los profetas, verso 3, acerca de su Hijo. Es decir, el mensaje era Jesucristo, ¿no? Que fue hecho de la simiente de David según la carne. Ahora mira cómo te habla del desarrollo del evangelio, porque el evangelio es Jesucristo mismo, te dice: el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. Escucha bien, hermano y amigo. El Evangelio consta de varias partes esenciales. Número 1, Cristo vino, murió y resucitó. Cuando Cristo resucita, el Evangelio se afianza, el Evangelio prueba ser verdadero, y la piedra que habían desechado los edificadores llega a ser cabeza del ángulo. Y cuando Él asciende a los cielos, deja el Espíritu Santo para que se predique el Evangelio. Y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos un apóstol a los gentiles que fue apartado para el evangelio, y el evangelio se concretó con la resurrección del Señor. Él lo dice, Pablo lo explica una y otra vez: el evangelio que yo recibí, Cristo fue muerto conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y a los 12, y al último se me apareció a mí. Tanto Pablo como los 12 vieron a Cristo resucitado. Si no, ¿cómo predicarían o cómo serían testigos del Evangelio? Anótalo por favor, hermano de la luz del mundo. El apostolado, tanto de Pablo como de los 12, es para dar testimonio a todas las naciones de la resurrección de Jesucristo, como testigos de la resurrección. Testigos. Por eso dice el apóstol Juan a su vez: lo que hemos visto, lo que hemos oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Para eso fue constituido el apostolado, para ser testigo de la resurrección. Te doy el segundo texto, Hechos 4:33. A ver, ayúdame, don Carlos, con Hechos 4:33. ¿Qué dice? Hechos 4:33, Reina Valera 1960, RBR 1960, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A ver, ¿los apóstoles daban testimonio de qué? Otra vez, don Carlos.
Hechos 4:33, Reina Valera 1960, RBR 1960. 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sin duda que los apóstoles fueron llamados, los 12 primeramente y luego Pablo, los 12 a las 12 tribus de Israel y Pablo a todas las naciones debajo del cielo, para que se estableciera la verdad del Evangelio, para que miraran a Cristo resucitado. Esto es importante. Yo no sé si Nazón ha visto a Cristo resucitado, Sami, o yo no sé si Eusebio miró a Cristo resucitado, comió con él. No sé si el Señor, cualquiera que se diga apóstol, yo no sé si el Maldonado comió con Cristo, se le habrá parecido. Pero permítame, por favor, porque todos estos falsos apóstoles vuelven una y otra vez a la Biblia para fundamentar su autoridad ministerial o de predicación, y luego terminan diciéndole a la gente, tengo más autoridad que la Biblia, pero siguen usando la Biblia. Esta falacia es necesario comentarla. Pero fíjate bien cómo termina el apóstol Pablo, así diciendo: Jesucristo fue declarado, estamos en Romanos 1, verso 4, Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Escucha bien el verso 5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. Para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Es decir, que tú ya no ocupas a otro apóstol. Ya tienes a Pablo, que fue hecho apóstol a los gentiles. Es el apóstol de México, es el apóstol de Estados Unidos, es el apóstol de China, es el apóstol de Noruega, para la obediencia de la fe de Jesucristo en todas las naciones. Todos estos apóstoles, Sami, Eusebio, van a agarrar las palabras de él, te van a hablar del mensaje de él. El Maldonado va a agarrar la Biblia. Claro, te van a decir que tú no tienes autoridad de agarrar la Biblia, te van a decir que ellos son más que la Biblia, pero vuelven a la Biblia. Quisiera que mi amigo, me emociono y no me acuerdo que tengo aquí gente en la cabina. A ver, Ornelas, coméntanos un poco de esta falacia, porque es importante comentarla, como todos estos falsos apóstoles vuelven una y otra vez a la Biblia. Ah, pero las cartas que hicieron ellos no sirven para nada. Te escucho. Saludos y bendiciones, mi hermano. Pues mi hermano, ahora sí que cuando usted está explicando un tema y todo, y si el Señor lo toma, si a usted vaya de largo, no importa. Que se siga sintiendo la palabra desmenuzada y la palabra bien explicada para todos los oyentes, y que las almas vayan a Cristo, mi hermano. Pues sí, mi hermano, a veces tenemos ahí la Biblia ya bien escrita, documentada y todo, pero no notamos el tiempo de los textos que estamos leyendo una y otra vez. Por ejemplo, la palabra donde dice que el fundamento ya está puesto, o sea, el fundamento de los apóstoles, es decir, ellos son testigos oculares de Jesucristo desde que, recibió el Espíritu de Dios en el bautizo, los milagros que hizo, las palabras que dio, lo que sucedió alrededor de él, cómo hubo gente que lo aceptó, cómo hubo gente que se le puso en su contra. O sea, ellos son los testigos oculares. Pablo, él es el apóstol a los gentiles. Pero también, hermano, olvidamos eso. O sea, el apostolado tenía un objetivo que ya está hecho. Claro. Ya se dio. Ya está consumado, vaya. Entonces, ellos son los testigos oculares de la gente que se puede decir que le consta porque lo vio,
le consta que Cristo vino y resucitó. O sea, vino, murió y resucitó, porque incluso Pablo pues tuvo un encuentro con él. Entonces ellos tienen este propósito, lo han dejado plasmado en las escrituras y ya el apostolado ya se consumó el objetivo de ellos. Ya no es necesario el apostolado actualmente. Se ha consumado. Ahora bien, como siempre lo hemos dicho, de repente se escuchan apóstoles, esto, lo otro, como una manera gerencial, vaya, pero ya no tanto con el auge y ahora sí que la unción, vaya, de aquellos que tuvieron la unción porque ellos tuvieron el privilegio más bien, de aquellos apóstoles que tuvieron el privilegio de ver ocularmente, de vivir, de comer, de dormir cerca del Señor y de ver sus milagros en primera mano. Nosotros somos aquellos, mis hermanos que me están escuchando, somos los bienaventurados que no vimos, pero creímos. Amén y aleluya. Cambio. Amén. A ver, Blasto, saluda. Blasto estará leyendo los comentarios interesantes. Te doy la palabra, Blasto. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Saludos, Jesús. Pues muy interesante el tema, ya, muy sabroso espiritualmente, ¿verdad? Pero pues aquí ya tenemos varios comentarios. Dice, vamos a empezar. El león negro, Nazón, no califica ni como cristiano, menos como apóstol, ni siquiera tiene a su familia en sujeción. Adoraim tiene récord de manejar borracho. Tronja psicodélica, dice, viva Nazón en la cárcel. Rubén D., saludos y bendiciones desde Búfalo, Nueva York, Apocalipsis 22:18. Abdón, siervo de Dios, León, Edgardo Delgado, un gusto escuchar su programa, pastor, me gusta ver cómo desenmascara a la secta La Luz del Mundo. Osito Rocío, buenas noches, pastor Gamaliel, Dios le guarde y le bendiga. Jaime Hernández, todos estos días el batallón está intenso queriendo decir que Nazón puede perdonar pecados. Rubén D., con los únicos apóstoles que se puede comparar Nazón es con Maldonado, dice. Y tiene razón. Blanca Estela Cantú, pastor, Dios le bendiga. Buenas noches a todos mis hermanos. Abdón, siervo de Dios, lo más hermoso de la cúspide del Evangelio es Jesucristo. Buenas noches, ¿cómo están? Abdón, siervo de Dios. Edgardo Delgado, me encanta escucharlo. Desenmascarar a esta bola de charlatanes. Bendiciones, pastor y hermano Jesús Ornelas. Sería todo, pastor. Muchas gracias, Blasto. Un gran saludo para tu familia. Gracias por colaborar con la difusión del Evangelio. Que quede claro a todos nuestros hermanos que nos escuchan que tanto los 12 apóstoles, aquellos insignes personajes que fueron escogidos entre la multitud, y después Pablo, fueron testigos, fueron hechos testigos de la resurrección de los muertos de Jesucristo, para que testificaran el Evangelio y lo explicaran. Pedro como apóstol principal a los judíos y Pablo como apóstol principal a los gentiles. Es un mensaje que ya está dado, la resurrección ya se efectuó, Jesucristo se estuvo apareciendo por un espacio de 40 días a más de 400 hermanos juntos en unas ocasiones, hablándoles del reino de Dios con pruebas indubitables e indudables, eso quiere decir indubitables, acerca de la resurrección. Por eso dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir por pasos, pero entendamos que el apostolado fue escogido al principio, uno, para que se predicara el Evangelio, para que se afianzara, para que se afirmara. Es la resurrección de los muertos, la cúspide, el culmen, la consumación de la verdad del Evangelio. Tan es así que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en pecados. Número 2, nadie puede predicar otra cosa. Maldito el que predique otra cosa.
Estos ilusos que usted ve en pantalla no han dado nada nuevo. Ellos vuelven a las palabras de Pablo, vuelven a las palabras de Pedro, pero lo peor de todo es que las pervierten porque usando las palabras de verdaderos apóstoles se han encumbrado a sí mismos, pero a la vez no han dado nada nuevo ellos. Y la payasada de Samuel de hacer unas epístolas inservibles es evidente porque ni sus predicadores las usan. Bien, vamos a ver la lista que está en Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. A ver, vamos para allá, por favor. Miren los anuncios de lencería aquí. Perdonen porque esto no lo puedo quitar. Ponemos una cita y sale aquí todo. A ver. Apocalipsis 21:14 es clarísimo cuando nos dice Juan. Dice, y el muro de la ciudad, está hablando de la ciudad celestial, tenía 12 fundamentos. Y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuáles? Bueno, sencillo, los de Mateo capítulo 19. Vámonos a Mateo capítulo 19, porque vamos a hablar del verdadero apostolado y de estos farsantes, y no solo ellos, hay muchos que se dicen apóstoles, y por supuesto que puede haber apóstoles en el sentido administrativo, pero no como estos payasos que se dicen indispensables para la salvación, o que se dicen superiores a la Biblia, por favor. Una farsa ya comprobada. De hecho, si entra alguno del batallón cibernético o alguien que esté a favor de la dinastía Joaquín, va a empezar a usar la Biblia, no va a empezar a usar las cartas de Sami. Evidencia actual de que están viviendo una mentira. Mateo 19 dice el Señor, a ver, está equivocada la cita. Sí, Mateo 19:28, ya después que los había escogido, vamos a ver desde el 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, le están diciendo a Jesús. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Quiero que anotes esto, no son 13 tronos, no son los 12 más Pablo y luego Sami y luego Eusebio, ya van 12, 13, 14, 15, 16 tronos. No. Aquí está hablando el Señor muy claramente. Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. La silla de Samuel no está, mucho menos la silla de Nazón. Se van a sentar ustedes sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces son 12 hombres específicos que corresponden a las 12 tribus. Ahora tú lees en Apocalipsis después, tribus, naciones y lenguas, ahí ya está hablando de las naciones gentiles, pero no te preocupes, para eso el Señor levantó a Pablo, para que explicara el Evangelio a los gentiles, es decir, que el apóstol de México, el apóstol de Estados Unidos, el apóstol de China, es un hombre llamado Pablo que también fue testigo de la resurrección y que ya explicó el Evangelio, y que acabo de leer donde él dice, yo fui llamado para esto y para que mi evangelio se obedezca en todas las naciones. ¿Qué te dan entonces estos señores? ¿Para qué ocupas a estos señores que no aportan nada nuevo, que no tienen nada que ofrecer
totalmente. Estamos hablando de una farsa que ya se les desmoronó, por cierto. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Son 12 apóstoles y lo puedes leer claramente. Vamos a ver los nombres. Dice el Señor cuando los llama, Mateo, misión de los 12, Mateo capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Quiero que notes esto, la autoridad de un apóstol de Jesucristo, estoy hablando de los auténticos de la Biblia, ellos tienen autoridad para echar fuera espíritus malos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, cosa que no hace Maldonado, cosa que no hace Sammy, cosa que no hacía Eusebio, mucho menos el gordito de Nazón. Ellos no tienen autoridad como la tiene el jefe del Amway, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, la autoridad que los feligreses engañados les conceden a ellos y hasta les cantan alabanzas, cosa que los verdaderos nunca permitieron. Pero estos apóstoles de cartón no tienen autoridad, no tienen trono, y te da los nombres. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, pastor, en la visión de la ciudad, los nombres que estaban escritos en los fundamentos de la ciudad, ahí iba Judas. No, Judas no iba, porque Jesucristo dijo en Juan 17, Padre, de estos que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, pero esto no es asunto mío, esto ya estaba escrito, dijo el Señor. Acompáñame, Juan 17, verso 12. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quiero que tengas en cuenta que Jesucristo se está sometiendo a las escrituras de los profetas. No te vayas a creer esa falacia que Jesucristo estaba en el aire sin escrituras y Pablo sin escrituras. No, Señor. Las escrituras daban testimonio de él. Pero el desechamiento de Judas ya estaba escrito. En el Salmo, séale vuelta su mesa en tropezadero y tome otro su obispado. Entonces, la eliminación de Judas de entre estos 12 está avalada por las Escrituras, mencionada por Cristo. Y ahora sí vámonos a Hechos capítulo 1, para que veas cómo el apóstol Pedro y los demás avalan a Matías como el sustituto de este Judas. Así que quitamos el nombre de Matías y ponemos quitamos el nombre de Judas, que fue el hijo de perdición, y ponemos el nombre de Matías allá en los fundamentos de la ciudad, porque así está escrito. Mira. A ver, hermano Chuy, no sé si tengas a mano para que me ayudes a comentar y tener un respiro. Hechos capítulo 1. Quisiera que leyeras desde el verso 15 hasta el 26. Hechos 1, 15 al 26. Adelante, Chuy, si se puede.
Vamos a ver si el hermano Chuy puede colaborarnos con la lectura. Y si no, pues ponemos... Ahí está. Claro que sí se puede, mi hermano. Permítame más un pequeño segundito. 1, 14 al 16. Y dice así. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Cambio. O era hasta el 26, Chuy. No hasta el 16, sino hasta el 26. Adelante. Sí, adelante. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Nótese aquí en el 22, testigo. En el 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cambio. Bueno, hermanos y amigos, esa es la palabra. La eliminación de Judas no se me ocurre a mí. El Señor Jesucristo dice que ya estaba escrito. Se perdió el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. La sustitución de Judas estaba en el Salmo también. Se hace en el libro de Hechos capítulo 1 y punto. Así que ya está completa la lista de los 12 apóstoles del Cordero de allá de Apocalipsis. Capítulo 21, verso 14, los apóstoles del Cordero, y ellos tienen 12 tronos. Yo no sé dónde entra Sami, dónde entra Maldonado, dónde entran los autonombrados de hoy. No veo las señales de apóstol, no veo la autoridad espiritual, no veo las cartas, no veo nada, no veo la necesidad, porque el evangelio ya se efectuó. Ellos no comieron ni bebieron con Cristo. Pablo sí lo hizo. Aunque Pablo no aparece en la lista, allá por eso no es digno de ser llamado apóstol, dice aquellos grandes apóstoles. Pero nuestro hermano Jesús Ornelas ha hecho el énfasis correcto, porque se trataba, fíjense cómo se menciona y te felicito, Chuy. A ver, vamos a hacer énfasis en el 21, 22 y 23. Por favor, don Carlos, mira cómo dice, ¿para qué es el apostolado? Hechos 1, 21 es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, de su resurrección. 23 y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Escucha bien,
¿Para qué es el apostolado? Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Otra vez. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermano, realmente no solo Matías y Barsabás había comido y bebido con Cristo, sino había muchos otros, más de 500 hermanos, que a los cuales se les había parecido juntos al Señor y había comido con ellos. Cuando partió el pan estaban muchos discípulos y entre ellos los 12. Les voy a decir quién no estaba. El que no estaba era Judas, porque él se había ahorcado antes de que Jesús resucitara. Fíjese que ni siquiera logró Judas a consumar lo que era la resurrección, se fue antes a su lugar. Pero es señalado uno para que quede como columna, como pilar, no como fundamento. Cuando Pablo dice, yo fui después de 14 años a Jerusalén, a los que parecían ser las columnas, no dice los fundamentos, porque eso no existe en la Biblia. El fundamento es una piedra, ya lo hemos visto, pero sí son columnas. Y se refería a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice Pablo, nada me dieron porque a mí Jesucristo me había hablado directamente. Entonces, aquí tenemos la sustitución profética. Muchos quieren desacreditar lo que se hizo ahí. No, 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 no. Todo estaba escrito. Tome otro su obispado. Bueno, es importante entender, hermanos y amigos, que estos 12 hombres, incluido el sustituido, o sea, el sustituto, que es Matías, comieron y bebieron con el Señor. La resurrección al pueblo de Israel sea notorio a todo el pueblo que a este Jesús que vosotros crucificasteis y que Dios le levantó de los muertos, Dios ha hecho Señor y Cristo. Para eso estaban los apóstoles. Pablo hace lo propio, pero ahora al pueblo gentil. ¿Para qué necesitas a un autonombrado que no te da nada? Insisto, si alguien dice yo soy apóstol, tengo a mi cargo pastores, tengo las señales, he hecho fuera demonios, Dios me ha dado autoridad, yo podría decir amén, es un líder, hay un orden establecido, correcto, pero no me vengas con el cuento de que eres igual que los apóstoles de la Biblia, porque yo te exigiría entonces que hayas comido y bebido con Cristo, que hagas milagros como ellos y que tus palabras también sean epístolas y que tengan más peso que los de la Biblia. Pero yo diría, ¿para qué si el Evangelio ya está trazado? Y tan es así que dijo Pablo, maldito el que predique otra cosa, que por cierto, Pablo nunca anduvo predicando cántenme himnos en pasarelas. Yo voy a pasar ahí para que me digan, oh, qué hermoso eres, el más hermoso de los hombres. Uy, voy a pasar para que levanten tus manos y me quieran tocar y luego me manden dinero y dinero para yo tener mansiones elegantes y luego que me acusen de violación. Por favor, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estos magnates religiosos han engañado a la gente. Yo le estoy demostrando con la Biblia los 12 tronos, los 12 nombres, y que Pablo, como un pequeño apóstol que no es digno de ser llamado apóstol, no lo digo yo, lo dice él, porque perseguí a la iglesia del Señor, y sin embargo es apóstol de los gentiles, en fidelidad y en verdad. Mira, vamos a finalizar ya casi el video a reserva de los comentarios, pero te he leído la sustitución bíblica y la humildad de Pablo, y que aunque es apóstol no está dentro de esa lista, pero sí sabe, y él lo sabe muy bien, que él fue constituido. A ver, segunda de Timoteo, vamos a escuchar el comentario de Jesús y también de Blasto, por si hay alguna pregunta. Dijo el apóstol, 1 Timoteo 2, fíjese bien, dice 2:4, verso 3, esto empero es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La que te va a decir enseguida. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio, en rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Escucha, de lo que yo, dice Pablo, soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. Pablo es predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Para qué quieres a estos individuos? ¿Qué te van a dar estos individuos? ¿Qué te van a dar? ¿Qué de nuevo si ellos vuelven a las escrituras, pero las tuercen? Porque Pablo nunca dijo yo soy el mediador. Ahora este gordito dice sin mí no puedes ir a Cristo. ¿Cuándo Pablo dijo semejante burrada? A ver, escuchamos el comentario de Blasto, perdón, de Chuy y de Blasto. Adelante. Esperemos que Chuy pueda entrar. Pastor, dice Jesús que se le cayó el sello de este, voy a tomar el lugar de él. Estaba recordando que Nazón una vez dijo que él tuvo una manifestación como tipo visión de que él estaba en la crucifixión de Cristo. No sé si ya la escuchó usted. Se estaba haciendo, pienso yo que se estaba dando validez por él supuestamente estar en la crucifixión de Cristo. Pero cuando estaba relatando los pasos de la crucifixión de Cristo, yo me puse a ver la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y es lo mismo que estaba detallando Nazón. Entonces yo me solté riendo porque es una hipocresía, es una falsedad. No sé si usted oyó que Nazón estaba diciendo que él estaba viendo un lado donde estaba Cristo, que lo estaban crucificando, que le jalaban de las greñas y que no sé, con una lloradera tenía. Pero pues yo ya sé quién es ese cochino, antes de que le pasara todo esto. Qué hipocresía a un grado mayor, tratar de, con un relato tan burdo, tan simple, querer acomodarse y pretender tener el privilegio que tuvieron los apóstoles, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, fueron testigos de los milagros de Cristo. Entonces, pues, que diera él Nazón, ¿no?, por haber estado ahí, pero pues no era para él eso, no es para él. No, mi hermano, y no solamente han querido usurpar la posición de un verdadero apóstol, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fue Juan. También, bueno, lo hemos visto de manifiesto que han querido usurpar también de la posición de Cristo y del Espíritu Santo. También han querido usurpar con este asunto de que, por ejemplo, que los dones los reparte un apóstol, que necesitas un apóstol para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y bueno, mi hermano, la verdad es que esta secta va tropiezo tras tropiezo. Es necesario hablar de ese tema, es necesario poner la escritura y desmenuzarla como lo hemos venido haciendo, mi hermano. Siempre un gusto participando aquí con usted, para que la gente se dé cuenta pues de esto que es tan importante, para que no engañen y que no pongan su fe en un pseudo apóstol que se ha puesto atributos que no le corresponden ni a un apóstol ni mucho menos un ser humano, porque pues han querido suplantar otras lugares como el de Cristo, del Espíritu Santo. Ya al rato nomás falta que digan que el nombre de Dios es el de ellos. Hágame usted el favor, ya sería el colmo. ¿Y sabe qué? Se los creo capaz. Cambio. Oh, qué buenos comentarios. Mira, Chuy,
me ganaste el comentario. Vamos a hacer recapitular para terminar el video. A ver, don Carlos, ¿para qué es el apostolado? ¿Para qué vino Pablo? ¿Por qué se necesitó un apóstol? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A ver, no entendí otra vez. ¿Para qué se necesitó Pablo como apóstol? Para que le cantaran en pasarelas, para que le aventaran las chalinas, para que tuviera mansiones millonarias y casas grandes con concubinas y subterráneos. Para eso fue levantado Pablo, don Carlos. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Oh, entonces ahí sí te creo, porque estás diciendo lo que dijo Pablo, en todas las naciones. No ocupamos entonces, don Carlos, por lo visto, creo que tú también crees al Evangelio. Nos estamos entendiendo muy bien. Y es importante que lo digas de nuevo. ¿Para qué era el apostolado de Pablo? 23 y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ah, bueno, eso es para los judíos. Pero yo te preguntaba sobre, sobre el llamamiento de Pablo. Léemelo completo, por favor. Romanos 1. Salutación. Un Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo ya estableció el Evangelio para la obediencia de la fe en todas las naciones. Pues yo no sé para qué necesitas a estos señores que no te dan nada. Y luego lo que estaba diciendo Chuy. 1. No tienen tronos. 2. Ellos no comieron ni bebieron con Cristo. 3. No tienen autoridad sobre los espíritus del mal ni sobre las enfermedades. 4. El Evangelio ya está dado, no aportan nada nuevo, no los necesitamos porque el Evangelio ya está avalado por 12 hombres. Alguien preguntará, son los 12 apóstoles del Cordero en la ciudad. ¿Y Pablo no era apóstol? Sí, señor, Pablo era apóstol, pero no está su nombre ahí. Es el apóstol menor que no es digno de ser llamado el pequeño. Dice, yo no soy como aquellos grandes apóstoles. Si al Señor no le plació que el nombre de Pablo estuviera ahí, punto. Tú no vas a alegar eso. Pero el apóstol Pablo es un vaso especial llamado para el Evangelio, y el Evangelio ya está trazado. ¿Qué hacen estos autonombrados? Usan las escrituras para elevarse. Número 2. Luego dicen que son mayores que las escrituras. Número 3. Escriben su propia palabra, pero no sirve para nada porque ni sus seguidores las usan. 4. No tienen autoridad sobre espíritus malos. Número 5, le quitan el lugar. Primero, hacen cosas que los verdaderos nunca hicieron. Pasarelas, alabanzas y autoalabanzas y excesos y todo. Número 5, le quitan el lugar no solo a aquellos verdaderos apóstoles, sino que violan las escrituras quitándole el lugar a Cristo. Y por último, viven entre rumores de violaciones, que la señorita Velar quedó embarazada de este señor, y luego a este lo acusaron de un montón de cosas también, de violaciones y bajezas, y este ahorita está en el botellón por 26 delitos de los más bajos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de una gran farsa, de una gran mentira. Estamos hablando de un gran engaño, y estos videos los hacemos para que la gente vea, la gente de la luz del mundo vea las Sagradas Escrituras. Y fíjense cómo en Hechos 10,
del 34 al 48, y es la última cita que tocamos. A ver, don Carlos, por favor. Se habla aquí, testigos de la resurrección. A ver. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, don Carlos. Pregunto, ¿para qué es el apostolado de los 12? 1. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Nazón comió y bebió con Jesús después que resucitó de los muertos? Cuando Pablo no le querían reconocer su apostolado entre los gentiles, él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor. Claro, se le apareció varias veces. Y es que Pablo puede testificar no lo que le contaron, sino lo que él vivió. Y el Evangelio lo escribió. Y el Espíritu Santo quedó para que obedezcamos las santas escrituras de apóstoles y profetas. Y aún los autonombrados hacen uso de este material, engañándote a ti, diciendo que tú no leas las escrituras, porque ellos son dueños y depositarios de las escrituras, y aún son mayores que las escrituras, pero sus palabras no sirven para nada. Último comentario, Blasto primero y luego Chuy, y cerramos el video. Los escuchamos. Nada más, pues quiero leer un pedacito de 1 de Juan 5, 12. Es lo que hoy confío yo, que antes tenía mi vista cegada, ¿no? Y eso es lo que yo estoy confiando ahora. Dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que ahora yo tengo. Y cuando uno está encarcelado en la luz del mundo, mentalmente, espiritualmente, esas palabras uno no las capta, porque tenemos al panzón enfrente, en la vista, de que quiere tapar a Cristo, ¿no? Que hacen con su doctrina de error, tapar a Cristo. Y yo les digo que a los hermanos que están en proceso de salir, o que ya están fuera de la luz del mundo, o que están adentro, que le pidan a Dios por medio de su Hijo Jesucristo nada más. No interpongan a ningún hombre, a ningún mortal.
para que la oración sea escuchada, para que Dios responda y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes, de los que están adentro de la luz del mundo, que aprendan a orar directamente a Jesucristo. Ese es mi comentario, pastor, y gracias por el momento, por el espacio que nos da. Saludos, bendiciones. No, te felicito, Blasto. El que tiene al hijo tiene la vida. Ah, no, Montemayor te va a decir, no, tú no puedes tener al hijo, tú necesitas tener este gordito, porque sin este gordito que está en el botellón, tú no puedes tener a Cristo. Te felicito por poner tu confianza en Cristo, porque esto predicaron los 12 y también tu apóstol. Digo tu apóstol porque es el apóstol de los gentiles para la obediencia de la fe en todas las naciones. Y maldito el que predique otra cosa, dijo Pablo. Y él nunca se predicó a sí mismo como este gordito, sino que predicó al Hijo de Dios que se le tiene por la fe. Te felicito, hermano Blasto, por esta fe que ahora depositas solo en Cristo Jesús. Hermano Chuy, finalmente te escuchamos. Me gozo bastante al escuchar la lectura de la palabra de Dios que dio nuestro hermano Blasto y escuchar sus palabras decir que ha caído su velo y que entendió que solamente necesita de Jesucristo y que pues que él tiene que tener al Hijo para tener al Padre y viceversa. Y eso es mucha bendición, Blasto. Créeme que el Señor te siga bendiciendo mucho a ti y a tu casa, mi hermano. Asimismo, a ustedes que les han caído las vendas de estos autoproclamados apóstoles, no tienen nada que hacer hoy en día. Y decir, como también dijo el hermano Gamaliel, no se estuvieron predicando a sí mismos. Y es que pareciera, hermano, que es lo único que hacen en la luz del mundo, predicarse a sí mismo. Mira que me retumban de la cabeza algunos sermones, entre comillas, chilladeras más bien, que han dado estos pseudoapóstoles, y entre ellos es el de, y si para algunos no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. ¿Qué es eso? O sea, y también todo es el manto de la elección, y la elección por aquí, y la elección por allá, pero se les olvida lo más importante, hablar de Cristo crucificado, que Él derramó la sangre por nosotros los pecadores, y que todo aquel que crea en su corazón y le confiese que Cristo es el Señor es digno de ser llamado Hijo de Dios. ¿Dónde está ahí la intervención de cualquiera de esos apóstoles que escribieron de puño y letra? Y dijeron, no, jamás dijeron, y el que crea en Cristo y le confiese, y que confiese que yo soy un apóstol, también lo que acepte que yo soy un apóstol. No, jamás. Siempre se dedicaron a predicar a Cristo Jesús. Amén, gloria a Cristo. Nada más a Él, y nada más que a Él. Y fue todo. Jamás lucharon porque fuesen ellos reconocidos. Al contrario, enseñaron que día con día nuestro hombre tiene que renovarse a la altura de la medida de Cristo, y que tenemos que menguar nosotros para que Cristo viva en nosotros. Fíjense, siempre le dieron su lugar especial y único que le ha puesto el Padre al Hijo, asimismo los apóstoles reconociendo para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es mi final comentario, mis hermanos. Como siempre ha sido un gusto compartir un poco la palabra con ustedes, y que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Cambio. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Blasto. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros compartiendo lo que dijeron aquellos verdaderos apóstoles, no los autonombrados. Y nos vemos en el siguiente video para seguir destapando las mentiras de esta secta perniciosa. Bendiciones.
Mama don't lie, he's gonna beat his banjo anyhow. Here comes Papa Jack doing the banjo. My mama don't want no clarinet playing in here. My mama don't want the clarinet playing around here. But Harold don't care what mama don't lie. He's gonna blow that clarinet anyhow. Here comes Harold Cooper with his clarinet. My mama don't want no trombone playing in here. Both down here. I can blow his trombone anyhow. Trombone stop. Mama don't want no piano playing in here. Now mama can't stand that piano playing around here. But Happy don't care what mama don't lie. He's gonna beat that piano anyhow. Now here comes Mr. Stanley Mendelsohn with his piano. Mama don't want that trombone playing in here. Mama can't stand the trombone playing around here. But Papa don't care what mama don't lie. He's gonna blow that trombone anyhow. Now here comes Papa Jack with his trombone. Mama don't want that bass playing in here. Mama don't want the bass playing around here. But Bill don't care what mama don't lie. So beat that bass little anyhow. Here comes Mr. Bill Porter. Mama don't want them drums playing in here. Say, Mama don't want them drums playing around here. But Roger don't care what mama don't lie. He's gonna beat them drums anyhow. Here comes Mr. Roger Johnson with his drums. Said Mama don't want the band playing in here. Mama don't allow no band playing around here. But now look, we don't care what Mama don't allow, 'cause we're gonna play the band anyhow. Mama don't allow the band playing around here.